mantener en vibración celulares o cualquier dispositivo que pueda interrumpir al público o distraer a los ponentes. Les pedimos de la manera más atenta no ingresar con alimentos, gomas de mascar y bebidas al auditorio. Le recomendamos muy atentamente no descuidar sus objetos personales. Repetimos, favor de no perder de vista en ningún momento sus pertenencias. Las salidas de emergencia se encuentran a espaldas suyas, pasando la segunda puerta de madera en el pasillo. En caso de un incendio, le solicitamos que donde se formó la fila hay que replegarse la pared, en caso de sismo. Y en caso de un incendio, seguir las rutas de evacuación. También tienen unos flyers en sus asientos, los cuales les indican qué hacer en caso de alguna contingencia. Bueno, esperemos que disfruten la presentación. Gracias por su atención. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Nos da muchísimo gusto estar aquí entre ustedes presentando un libro bastante interesante y de muchísima relevancia, sobre todo en Latinoamérica. El título del libro, como ustedes pueden ver, es Comentario Bíblico Teológico Latinoamericano sobre Medellín, a 50 años de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Y el día de hoy van a estar nuestros ponentes que van a reflexionar un poco sobre el libro. Después quisiéramos abrir un diálogo con los presentes para que podamos comentar o preguntar sobre algunos de los contenidos y temas que este libro tan provocativo podría causar algunas preguntas o comentarios. Quisiera presentarles a los ponentes del día de hoy. Estamos primero presento a Juan Carlos López, en este orden de aparición. Él es mexicano, licenciado en Ciencias Teológicas y maestro en Teología y Mundo Contemporáneo por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es pasante de licenciatura pontificia en Teología, con especialidad en Espiritualidad por la Universidad Pontífica de México. Actualmente Juan Carlos labora en el Departamento de Ciencias Religiosas, también de la Universidad Iberoamericana, donde imparte cursos de Teología e Historia de la Iglesia. Es profesor de la Universidad Pontificia de México. Ha dado clases en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México y en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Ha publicado los artículos Método Teológico en la encíclica Laudato Si y Acercamiento exegético de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 a 2, en perspectiva eclesiológica, en la Revista Iberoamericana de Teología. Y a mi derecha tenemos a María Andrea González. Ella es laica mexicana, casada, madre de 4 hijos y abuela de 7 nietos, por muy joven que se vea. Profesora de Educación Preescolar y licenciada en Historia del Arte por el Instituto de Cultura Superior de la Ciudad de México. Obtuvo la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo por la Universidad Iberoamericana. Es miembro fundadora y presidente de la Fundación Dibujando un Mañana AC. Igualmente de la Asociación Mexicana de Reflexión Teológica Feminista AC. Miembro y coordinadora académica de la Cátedra de Teología Feminista en la Universidad Iberoamericana, diplomada en Teología Feminista por la Escuela Feminista de Teología de Sevilla, España. Y bueno, actualmente está cursando su doctorado en Estudios Críticos de Género en la Universidad Iberoamericana también. Y bueno, todavía está llegando, ya nos mandó un WhatsApp el tercer ponente. Entonces, en un momento yo me voy a sentar entre el público para dejar el lugar para el tercer ponente, que es Jorge Piedad. Él es originario de la Ciudad de México, realizó sus estudios de Filosofía y Teología en la Universidad Pontificia de México, obtuvo bachillerato teológico en la Universidad Gregoriana de Roma y sus estudios de Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Él es autor de varios artículos en distintas revistas de índole bíblica, principalmente en COI.
Actualmente es profesor de lifting y director de la vinculación académica. Bueno, pues sin más, le dejo la palabra a nuestros ponentes. Muchas gracias. Voy a romper con el protocolo de estar sentado ahí enfrente. A lo mejor no salgo en las grabaciones, pero mejor. Como ya les comentaba Ángel, el comentario que tenemos enfrente es un comentario sumamente importante, no solamente porque estamos aquí los que escribimos algunos de los artículos. Vamos a ir haciendo una pequeña presentación del contexto de la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano y previo, no le pregunto a las religiosas porque las religiosas saben mucho, yo creo que aquí, ¿quién es religiosa de aquí? Nada más. Bueno, si gustan darle ahí, pasarle la diapositiva. Este libro, este comentario fue presentado ya en la Universidad Iberoamericana en un simposio que tuvimos de teología a nivel internacional. Es la primera imagen que encontramos ahí. Y la segunda, el comentario fue presentado en la feria también del libro de Ciudad Universitaria. Ha tenido gran acogida, sobre todo porque quienes participamos somos de distintos países, una visión muy plural. Y si podemos ver la siguiente diapositiva, para hablar de Medellín, es decir, de la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano, es importante que tengamos en cuenta que previamente sucedió el Concilio Vaticano II. Los obispos de todo el mundo se reunieron en la Ciudad del Vaticano en los años 1962 a 65 y después los obispos latinoamericanos buscaron sobre todo poner en práctica aquellas, podríamos decir, indicaciones del Concilio Vaticano. Se reúnen en Medellín, Colombia, y así se tiene la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano. Los observadores se habrán dado cuenta que decía primera conferencia, pero es la segunda. Y vemos entonces que cuando nosotros decimos Medellín, no nos referimos a la ciudad, nos referimos sobre todo a este acontecimiento histórico realizado en los meses de agosto y septiembre del año 1968. ¿Alguien de ustedes se acuerda aquí en México, en ese año, en el mes de octubre, qué pasó? El movimiento estudiantil, la matanza y todo. Si se fijan y ubican las fechas, agosto-septiembre es previo. Podemos decir también que cuando decimos Medellín, sobre todo nos referimos a los 16 documentos que conforman este legado de la Iglesia Latinoamericana. El libro, si ustedes lo compran, pueden encontrar en la última parte esos documentos, los documentos que emanaron de esta reunión de los obispos en América Latina. Y también hablamos de Medellín como esta recepción o aplicación de las orientaciones pastorales que se plasmaron en los textos de los documentos. Aquí es importante, y fíjense ustedes, y es poco sabido, que en esas fechas de agosto a septiembre, en esos 15 días, reunidos los obispos latinoamericanos, empezaron a trabajar. De repente se dieron cuenta que el tiempo se les estaba acabando, los 15 días, y entonces dejaron los documentos así como quedaron. No sacaron un documento único como fue el documento de Puebla posteriormente o el documento de Aparecida, sino que juntan, hacen un compendio de todos estos documentos. Por eso se le llama así documentos de Medellín. No es algo singular, sino plural. Y podemos ver también que los documentos que emanan de esta segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano tiene un primer tema que es la promoción humana, y cuyos documentos de justicia, paz, familia y demografía, educación y juventud abarcan este primer elemento. Otro elemento es la evangelización y crecimiento de fe. Estos documentos así están también agrupados, incluyen pastoral popular, pastoral de élites, catequesis y liturgia. Encontramos también dentro de estos documentos de Medellín otro ámbito que es la iglesia visible y sus estructuras, el documento de movimientos de laicos, sacerdotes, religiosos, formación del clero, la pobreza de la iglesia, pastoral de conjunto y medios
podríamos decir nuevamente lo que ya les había comentado, que juntan todos los documentos porque no les da tiempo de hacer uno solo. Y vemos ahora también que han pasado ya 50 años. Bueno, ya ahorita ya estamos en casi ya en 51 años de que fue la segunda conferencia del episcopado latinoamericano, y con motivo de esto se hicieron muchos congresos, tanto en México como en Latinoamérica, y aquí en México tuvimos este simposio y es fruto este documento, este libro de esa reunión. Y podemos ver pues que en esta obra, por eso es importante que si ustedes quieren tener un referente, un libro de consulta para estos documentos, lo tengan en sus bibliotecas. Hagan el sacrificio de comprar el libro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esta es la primera obra, este comentario bíblico teológico, que se publica con una gran variedad de autores. Para muchos de ustedes quizás les suene este autor, Leonardo Boff, es todo un referente en América Latina. Él hace el prólogo después de haberlo leído, recomienda la lectura de este texto. Hay autores de Brasil, de Argentina, de Chile, Colombia y de México. Bueno, y ahí subrayado en azules quienes estamos aquí con ustedes compartiendo este texto. La pluralidad de perspectivas e interpretaciones dan una riqueza que es difícil de encontrar en otros libros, porque si ustedes quieren tener un panorama de lo que fue Medellín, sus implicaciones y repercusiones, podríamos decir que tendrían que leer varios textos. Si ustedes compran este compendio, ahí encontrarán gran parte de esta información. Y hay ejes transversales. En todo este texto podemos ver que se habla de esta novedad de Medellín como acontecimiento, como documento y también como recepción creativa. Medellín será la primera aplicación de los documentos del Concilio Vaticano, como había mencionado, y varios de los autores en sus artículos lo tratan. Tanto el Vaticano II como Medellín son un punto de partida, no un punto, podríamos decir, tanto de llegada. Y podemos ver también en este caso que en estos artículos vemos sobre todo que Medellín va a ser una propuesta eclesial no solo para América Latina, sino para la Iglesia Católica en general. Piensen ustedes cómo antes a la Iglesia se le veía como cuestión jerárquica. El Papa, los obispos, los sacerdotes religiosos y hasta abajo el grueso, todos nosotros los laicos. Con el Concilio Vaticano II se ve a la Iglesia como comunidad de una manera circular. Los textos lo van a referenciar. Y también podemos ver que se da una relectura y actualización de los nuevos pobres en Medellín, y se retoma aquí en el texto haciendo énfasis en esa opción que hicieron los obispos en aquel entonces, una opción preferencial por los pobres. También podemos ver que el análisis de los avances, aportes, aporías y deudas que al pasar de los años nos ha dejado la segunda conferencia del episcopado latinoamericano aún siguen presentes. Uno de los temas fundamentales que tanto Medellín como también el Concilio Vaticano II no trató, y es una de esas deudas, es la cuestión del papel de la mujer en la Iglesia, que es fundamental. Si ustedes se fijan en muchas de las parroquias, en los trabajos pastorales, quienes lo sostienen son las mujeres. Medellín no dedica un documento a las mujeres. Aquí Andrea después nos va a compartir su punto de vista, su reflexión sobre esa ausencia de las mujeres. Pero también Medellín trata mucho la cuestión de la lectura de la Biblia. Es uno de los aportes, una nueva interpretación, una aplicación. Y para eso le pedimos al doctor Jorge Piedad si gusta pasar para que nos comparta su presentación. Es uno de los autores y también pues, nos va a enriquecer con su reflexión. Muchas gracias, buenas tardes por estar aquí presentes. La verdad, suena rarísimo un libro así, ¿no? Teología. Es una ciencia olvidada en México. Es una vergüenza que México es uno de los países que no tenga una facultad de teología a nivel nacional, siendo muchos cristianos en general en México. Y la Ibero ofrece un espacio de reflexión teológica, donde nos han invitado a varios maestros de teología, y en este caso de Sagrada Escritura, a compartir nuestras reflexiones en torno a este gran evento latinoamericano. Hace 51 años, decía muy bien, ya
aquí el colega Carlos, sobre el documento de Medellín. Miren, una aportación importante de Medellín es que se volvió la Biblia un libro para todos. Deben saber que antes solamente la leían los padrecitos, y quién sabe si la leían, decimos, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahora Medellín propone lo que llamamos lectura popular de la Biblia. Por favor, gracias, mi amable. Primero, recordemos que Medellín marcó sin duda un antes y un después en la historia de la Iglesia latinoamericana. Las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que Medellín supo recoger desde una conciencia cristiana y solidaria, una inquietud hondamente sentida en América Latina por los más abandonados. Con Medellín la Iglesia se abre al mundo en el que viven los pobres. No es de extrañar que la palabra clave del documento final de la conferencia será liberación. ¿Por qué? Vaticano II, un gran concilio universal en 1965, nos manda una constitución muy importante llamada Dei Verbum. ¿Y qué propuso Dei Verbum? Veamos, propone que ahora leamos la Biblia con el método histórico crítico. ¿Qué significa esto? En los documentos de la Iglesia sobre la lectura de la Biblia hubo una evolución de temor frente a los métodos histórico críticos por el peligro que podrían representar para la fe. Pensemos en el hecho de que efectivamente se descubre que el faraón sometió de verdad al pueblo hebreo y Dios lo liberó de tal injusticia, porque antes de Vaticano II se decía que la Biblia traía puros ¿qué? Cuentitos, ¿no? Cuentitos y son cosas de Dios y de los padrecitos y de la Iglesia. Pues no, con el método histórico crítico descubrimos que de verdad hay hechos históricos hoy comprobables, y esto cambia el panorama de leer la Biblia. Ahora se debería entender la vida de Jesús, por ejemplo, quitándole todo lo sobrenatural de sus acciones y comprenderlo desde la Galilea de la época, una Galilea oprimida por Roma. Antes no se veía así. Jesús lo vemos como el mago, el taumaturgo, el que hace todos los milagritos. Pues no, Jesús de Nazaret es un personaje histórico que vivió en la Galilea del siglo I y era una Galilea oprimida por el Imperio Romano. El documento Dei Verbum insiste que los fieles tengan fácil acceso a la Biblia, ya que Dios sale al encuentro de su pueblo y dialoga con él. Una revolución para comprender la Biblia. En el campo bíblico, esto significó verdaderamente un signo de los tiempos que en América Latina se tomó muy en serio. ¿Por qué se tomó tan en serio esto? Deben saber que América Latina fue el primer continente, digámoslo así, región, que asumió las directrices de Vaticano II. Es decir, fuimos la primera región que leyó el Concilio Vaticano II y aplicó lo que Dei Verbum, concretamente en Biblia, solicitaba: aplicar un método histórico crítico para analizar la Biblia. Si Dios nos habla en los acontecimientos, se deduce que con mayor razón lo hace a través del hermano protagonista de la historia. La Iglesia latinoamericana, en medio de una realidad de muerte y sufrimiento, hay que cambiar esa realidad por medio de trabajo por el reino de Dios. ¿Qué estaba pasando en América Latina? Lleno de dictaduras, muchas injusticias sociales. Y desde esa perspectiva empezamos a leer la Biblia. En esta situación, la metodología católica, ver, juzgar y actuar, se adopta y se vuelve método teológico pastoral. ¿Cómo se tiene que leer la Biblia? Con el ver la realidad, juzgar a través de la Biblia y actuar, proponer líneas de praxis, prácticas. Actualmente, aunque no se diga explícitamente, queda claro como la teología latinoamericana ha permitido una reflexión desde el contexto de opresión e injusticia en el que viven muchas personas en el mundo entero. Desde esta perspectiva, el principal desafío
no es propiamente el problema de la existencia de Dios o no existencia de Dios, ni tampoco si validar o no los dogmas de la iglesia, sino ahora lo que nos preocupa en América Latina son los ídolos del sistema que atentan contra la vida de las personas pobres. Lo que esta teología pretende es hacer creíble a Dios como liberador de las víctimas de los sistemas económicos inhumanos. El Éxodo, leer el libro del Éxodo, es por tanto el paradigma que América Latina debe seguir para alcanzar la tierra prometida. La hermenéutica bíblica latinoamericana estaba tomando su propia originalidad. La historia del pueblo de Israel está paralela a la historia del pueblo latinoamericano. Entonces, gracias a Medellín descubrimos eso. Oye, lo que está pasando en América Latina, pobres, obreros mal pagados, injusticias, eso le pasó al pueblo de Dios en Israel. Una comparación o un paralelismo existencial válido para empezar a decir, si Dios liberó a aquel pueblo, ¿por qué no nos libera a nosotros? La tesis es que toda la iglesia recibe, escucha y transmite la palabra de Dios. No hay una iglesia docente ni una iglesia discente como distinción de categorías de personas. Antes así se enseñaba que el pueblo solamente debe escuchar. En Vaticano II se nos dice ahora que toda la iglesia debe escuchar para enseñar. Sino que ahora entonces se habla de una comunidad que tiene dos funciones: aprender, de recibir y escuchar, y transmitir, que es enseñar la palabra de Dios, según lo decía el documento de Iber. Es así que el pueblo creyente latinoamericano, desde este contexto, comienza a leer la Biblia y encuentra en ella fuerza, luz y empuje para defender, proteger y promover la vida, el reino de Dios. Nace así un tipo de lectura que se denominó lectura popular de la Biblia, que quizás hasta el día de hoy despierta suspicacias en algunos sectores, acusándola de ser una lectura conflictiva, ideológica y manipuladora de la Biblia, al punto de que hay quienes están totalmente en contra o ponen reparos a esta lectura bíblica o prefieren no usar esta denominación. Pero si algo trajo el documento de Medellín es que podamos leer la Biblia desde grupos, reuniones, comunidades, y se le llamó lectura popular de la Biblia. Y con esto terminamos. ¿Qué es el análisis de la Biblia según Medellín? El primer momento es aquel que busca el significado del texto en su ambiente originario, en su lengua original, teniendo en cuenta sus destinatarios. Gracias al documento de Ibergun y la relectura que hizo el documento de Medellín, hoy podemos acercarnos a leer los textos de la Biblia como Dios manda, decimos, ¿no? Es decir, en su lengua original, teniendo en cuenta sus destinatarios, a quién se escribió el texto, quién escribió el texto, quién fue Marcos, quién fue Lucas, quién fue Mateo, quién fue Juan. Hoy sabemos todo eso, quiénes eran sus destinatarios, quiénes hicieron el manuscrito, dónde están los manuscritos. Entonces fue un avance muy fuerte para la iglesia poder leer la Biblia desde su lengua original. Gracias. El segundo momento de esta lectura popular busca verter el significado de la palabra pasada en la cultura presente, de tal manera que ésta absorba sus valores y sea fecundada desde dentro. Es decir, ya sé quién escribió el texto, ya sé qué significa en su contexto original, qué me dice ahora a mí, en mi contexto actual. Y finalmente el momento de la aplicación, que es el tercero, es aquel que introduce la palabra en el marco específico de un auditorio, de una situación comunitaria o personal, para que actúe en ella como estímulo para una toma de decisiones. Leer la Biblia entonces me trae como consecuencia una praxis social. Al leer la Biblia yo no puedo nada más aprenderme dogmas de la iglesia, saber que Diosito está en el cielo, ¿verdad? No, leer la Biblia ahora me implica a mí, como tu hermano, como tu hermano de la comunidad en la que estamos aquí insertos. Y esa es la gran novedad que trajo Vaticano II y el documento de Medellín.
Y no es por nada, pero si leen no es un libro realmente es una enciclopedia de documentos. Entonces sí es muy interesante la labor que se hizo en la Ibero de tratar de acercar al público interesado en esta materia un compendio de muchos artículos donde nos van a ayudar a tener una panorama general de lo que es la Iglesia actualmente, cómo se lee la Biblia actualmente, con todos los recursos técnicos que hoy se tienen al alcance. Pues bueno, esta es la recomendación y esa es mi pequeña contribución para esta tarde. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Pues ahora voy a continuar rápidamente porque el tiempo se nos viene encima. Y bueno, realmente, como han dicho mis compañeros, Medellín es un parteaguas. Es un parteaguas en Latinoamérica. Abre la puerta a un montón de presupuestos que son maravillosos. Pero a mí me toca poner el dedo en la llaga y hablar de la ausencia-presencia de las mujeres en Medellín. Y a mí me encantaría empezar, ya iba a cambiar yo mi computadora, y a mí me encantaría empezar con esta idea de qué es la autoridad, qué significa la palabra autoridad. Y si alguno de ustedes me puede ayudar a leer, ¿qué dice ahí? ¿Qué es autoridad? Es la función de un líder que obtiene poder o facultad para gobernar y dirigir la vida de un grupo o comunidad, con potestad de emitir leyes, normas y reglas en el ámbito político, social, jurídico, militar y religioso. Entonces, cuando hay una autoridad, como en la imagen, está alguien arriba que emite las leyes, las normas, y hay alguien abajo que obedece esas normas. Y luego, autor, si alguien quisiera leer, ¿qué quiere decir autor? Sí, el autor es la voz y la fuente de donde emana la ley y la decisión sobre los actos y sobre los otros y las otras. Bueno, pues un punto a destacar en el texto de Medellín es que los autores de este texto fueron varones. Desgraciadamente no hubo ni una sola mujer, ni una voz de mujeres alrededor de lo que se decretó en Medellín. Y sobre este tema hablo yo de la presencia-ausencia, porque sí hay una ausencia en los textos de Medellín, pero a la vez sabemos que estábamos presentes, que ahí estaban las mujeres presentes a través de escuchar en la radio, de seguir las noticias, de asistir a las iglesias, como dijo Juan Carlos. Al final, las mujeres siempre somos fieles y estamos ahí. Entonces no se puede hablar más de una ausencia total, sino de una ausencia-presencia. Ahora, si analizamos la palabra historia, history, en inglés, esta palabra está conformada por dos vocablos. His, que quiere decir ellos, o su, o masculino, y history o story, la segunda vocablo, que quiere decir, si lo juntamos, su historia. O sea que a través de los documentos de Medellín vemos que se narra su historia. La historia nada más con la mirada masculina, no la femenina. Esto, como ven ustedes en esta foto, esta es de las únicas fotos, de las pocas fotos que hay de alguna mujer en Medellín, y esta mujer se dedicaba justamente a fotocopiar los documentos. Es una de las últimas fotos que se tomaron de un rollo que iban a llevar a revelar. Es la de esta mujer, Olga Benjumea, y ella cuenta la historia de cómo llegó el obispo y dijo, ay, bueno, la última foto me la quiero gastar en alguno. Bueno, se las tomo ustedes, y esta foto es famosa por eso. Son las únicas mujeres que participaron tras bambalinas en el documento de Medellín, pero solamente fotocopiando. Bueno, esto manifiesta que la subordinación de la mujer es de diferentes formas, ¿no? Y se ejerce desde arriba, desde el rey hasta el sacerdote, desde el padre hasta el esposo. Hemos sido tratadas como menores de edad y no hemos sido sujetos históricos ni productoras de signos. Ay, sí, le cambio la mía. Bueno, en el ámbito católico vemos que el Concilio Vaticano II no fue un concilio ni de mujeres ni sobre mujeres, pero ahí por primera vez en la historia se habló de mujeres. Y esto fue un parteaguas, fue bien interesante. En la encíclica Pacem in Terris de 1963
la voz de Juan 23 se dejó oír fuertemente, y ahí por primera vez también se habla de los derechos humanos de las mujeres. Imagínense, 1963. Yo creo que ya muchos habíamos nacido en ese entonces, y fue a partir de ahí que se vio que las mujeres éramos parte de estos derechos humanos. Y el Papa hizo mención de esto y le dio un lugar a la mujer en esta reflexión del concilio y del documento de la encíclica. En la tercera sesión del concilio, tercera sesión, no en la primera, no en la segunda, hasta la tercera, gracias al cardenal Suenens, las mujeres, como leen ahí, dice, si lo quieres leer. Y me aproveché de la intervención para pedir que no solamente se recordase a los carismas de los hombres, sino no menos a los de las mujeres en la iglesia, y que, por lo menos de forma simbólica, se les invitase como auditores. Imagínense que dice, y por lo menos en forma simbólica, se les invitase como auditoras. Y realmente fuimos en forma simbólica invitadas a algunas de las mujeres que, como ustedes pueden ver ahí, en la conferencia de Medellín, el 26 de agosto se reúnen en Medellín 146 prelados, entre cardenales, arzobispos y obispos, 14 religiosos, 6 religiosas, 15 laicos, de los cuales nada más había 4 mujeres, y numerosos consultores de diversos niveles varones. En el documento de Medellín, ya entrando en el tema, vemos que se habla mucho de los pobres, por supuesto, pero estos pobres quedan un poco en un conglomerado de grupo, pero en realidad no se aterriza bien a bien quiénes son estos pobres, ¿no? Bueno, el documento se menciona 4 veces a las mujeres, solamente 4 veces, y esas 4 veces, como ustedes pueden ver, están ahí mencionadas. Es un reconocimiento irreemplazable en la sociedad, igualdad de derecho y de hecho con el hombre, millones de hombres y mujeres latinoamericanos que constituyen el sector campesino y obrero, incluidas ahí las mujeres, y mujeres laicas consagradas y en vida religiosa. Esas 4 puntos. ¿Quiénes son entonces los pobres de los que habla el documento? ¿Quién es esa muchedumbre que se hace visible? ¿Cómo es el rostro de aquellos, aquellas que claman justicia? Realmente, la no definición de los rostros concretos de los pobres y oprimidos convierte a la teología de la liberación en un discurso retórico y un constructo asexuado que no permite dar cuerpo a la existencia de seres humanos concretos, sujetos de derechos, de dignidad, de ser hijos e hijas de Dios. Años después de Medellín, y gracias a Medellín, se hace una reflexión posterior de todos los teólogos de la liberación y se cae en cuenta de que realmente la mujer no estaba contemplada en los textos como ese grupo de pobres. Entonces estos teólogos empiezan a nombrar a las mujeres como sujetos emergentes a un lado de los indios y de los negros. Y entonces empieza a dar un cambio en esta teología. ¿Y qué quiere decir pobres en este contexto global? Pues surge un término que se llama feminización de la pobreza. Esta feminización de la pobreza es la situación de desventaja económica, educativa, sanitaria, política y social que tiene como consecuencia el desempleo, la migración, la violencia sexual, la marginación, la brecha salarial, la devastación ambiental, la trata de personas, la violencia estructural y la exclusión generalizada de más de la mitad de la humanidad, que es lo que ocupan las mujeres. Por fin, las mujeres adquieren rostro de ser las más pobres de los pobres. Y entonces el rostro de los pobres lo ocupan las mujeres, que son las pobres. Una de las palabras que más se repiten en el texto de Medellín es la de pobre, por supuesto, pero la segunda palabra más repetida es la de diálogo. Y el documento menciona diálogo con los hermanos separados, con los pueblos de otros continentes, con las estructuras eclesiales, con los casados, la juventud, el poder constituido, diálogo ecuménico a nivel continental, con los laicos, opresores, obispos, diócesis, organismos episcopales, comunicadores. Pero en ningún momento el documento habla de diálogo con las mujeres.
Hay una ausencia gravísima en el documento porque las mujeres no somos sujeto de diálogo. Y esto es muy triste porque muestra un desconocimiento absoluto de los textos escritos por las mujeres. Un desconocimiento del pensamiento teológico feminista, el cual lleva más de 40 años. Un desconocimiento de las hermenéuticas bíblicas y las nuevas aproximaciones éticas. Y un desconocimiento del planteamiento a partir de la experiencia de las mujeres. Esto hoy en día sigue siendo una ausencia. Hoy en día oímos discursos como el que casualmente el Papa dijo la semana pasada, en la que el feminismo es un machismo con faldas. Eso muestra que hasta el día de hoy no ha habido un acercamiento ni un diálogo hacia las mujeres, no ha habido un acercamiento ni un diálogo a los textos escritos por mujeres y que sigue aún en palabra ausentes las mujeres de la palabra, de la decisión, de la opinión, de la experiencia. O sea que a 50 años de Medellín seguimos esperando que la voz de la mujer sea incluida en la voz eclesial y la voz de la iglesia. Seguimos luchando porque esa voz tenga validez y nos pregunten y busquen dialogar con nosotras. La teología feminista se ha esforzado y se ha esmerado en hacer un análisis crítico, teórico, teológico de los textos, pero hasta el día de hoy no hay hombres que se quieran acercar, o hay muy pocos hombres que se quieran acercar a leer estos textos, porque de entrada los descalifican. Entonces, bueno, yo sí les invito a que compren el libro, lo lean y que emitan también su propia voz. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. También a Jorge le damos las gracias, que viene desde un lugar lejano y con mucho gusto para compartir. Vamos a dar un tiempo para algunas preguntas de los asistentes. Igual si tienen ya una pregunta muy concretita y dirigida a alguien de los tres o alguien en particular, la puede hacer. Puede levantar su mano y le puedo pasar el micrófono para que haga su pregunta. Nos encantaría que se acercaran a leer los textos, todo lo que ha escrito e investigado por las mujeres, y que a partir de ahí nos sentáramos a dialogar. El feminismo lo que busca es eso, busca un diálogo, busca un encuentro. Es un movimiento pacífico que lo que quiere es incluir a todos los que no están incluidos, tanto eclesialmente como socialmente. Entonces, lo que busca la teología es eso, este encuentro. Y es muy triste que a pesar de tantos años que han pasado, haya personas, y sobre todo el Papa, que diga que hay que empezar a hacer una teología de la mujer. Y cada vez que yo oigo eso digo, ¿cómo que una teología hay que empezarla a hacer si ya está, ya existe? Solo hay que acercarse a los textos, leerlos, hablar con estas teólogas, con muchísimas teólogas que han pasado y que tienen un montón de sabiduría también, pero no hay este diálogo, está roto. Es la mujer en casa y la mujer no tiene una opinión. Y esto duele muchísimo. Muchas gracias, Andrea. Por atrás habían levantado también la mano. ¿Necesita el micrófono o así? Así. Para el maestro Ángel, en esta conferencia, ¿qué tipo de Biblia es la que se recomendó en el CELAM? ¿Qué Biblia se recomendaba Para leer? Conferencia para leer? Generalmente el texto que venía trabajándose era la Vulgata de San Jerónimo. Y a partir del Vaticano II empieza la modalidad de traducir la Biblia en diferentes lenguas. Más bien fruto de Medellín y de Vaticano II
surge la Biblia latinoamericana. Eso es después. O sea, ¿qué texto se usaba? Siempre se ha usado la Vulgata por parte de la tradición latina romana nuestra. Se leía ese texto y ya se leían algunos textos originales. Más bien es al revés. Después de Medellín se da una apertura para imprimir la Biblia latinoamericana, la Biblia de América, y empiezan a surgir muchas Biblias como la de Strauss-Wickler, que es un argentino, una gran Biblia, de las primeras Biblias críticas latinoamericanas. Más bien va por ahí la investigación, no tanto que hay qué texto usaban, sino más bien después de estos encuentros surgen varias versiones de la Biblia para el pueblo latinoamericano. Gracias al doctor Jorge Piedad. Una última pregunta que tengan. Nuevamente le damos la palabra. Sí. Selam fue el que dio paso a la teología de la liberación, porque existía antes. Pues como tal, no se daba ese título, así como tal, ¿no? Fue un largo proceso de investigación teológica, y lo que sí sabemos es que en Medellín sí usa la palabra liberación. A partir de ahí, América Latina empieza a reflexionar la liberación a partir de la reflexión teológica, y es cuando se le empieza a decir el mote teología de la que liberación, y a partir de ahí surgen muchos estudios con este adjetivo, teología de liberación. No tanto que lo haya así como propulsado Medellín. Medellín da unos parámetros de reflexión bíblica, teológica, pastoral. Después vienen los teólogos a hacer la reflexión, aterrizar Medellín, y surge más adelante ese fenómeno teológico llamado teología de liberación. Pero como tal, ya tienen, la teología de liberación tiene sus antecedentes desde Karl Rahner, teólogos Moltmann, Metz, ya habían sugerido leer la Biblia a partir de la realidad actual. Solo que Medellín es el culmen de esta reflexión, digámoslo así. Y para complementar y ya dar por terminada nuestra presentación, referente a la teología de la liberación, aquí en este compendio viene un artículo que nos habla acerca de la historia de la Iglesia latinoamericana, donde se remonta mucho más atrás de Medellín, mucho más atrás del Concilio Vaticano II, y se remonta incluso hasta Bartolomé de las Casas, con esta reflexión ya en tono liberador, que ciertamente no recibe ese nombre, pero sí se va sistematizando a lo largo de la historia, y se le denomina así teología de la liberación, posterior a Medellín, con el libro muy famoso de Gustavo Gutiérrez, que así lo llama Teología de la Liberación, Perspectivas, publicado hacia el año de 1972, donde se acuña tal cual este nombre de Teología de la Liberación. Ignacio Ellacuría, un jesuita salvadoreño, dirá que fruto de la teología de la liberación va a ser Medellín en la otra lectura. Entonces, compartir estas dos perspectivas y complementar la pregunta que se hizo y la respuesta que daba Jorge. Les damos las gracias por acompañarnos en esta presentación. Les damos las gracias a la maestra Andrea, al doctor Jorge Piedad y a todos ustedes que nos han acompañado. Muchas gracias.